Hola, Buenos días. ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No voy a decir qué calor porque es el mantra de estos días. Esto es un mantra, sí, totalmente. Qué calor, repetidamente. Tremendo, Bueno, pues tremendo. vamos, Buenos días a todos. y Y todas, eso. Y hoy vamos a intentar hablar un poquito de la luna nueva en Cáncer. ¿Eh? exacto. Y bueno, Cáncer es un signo interesante en el que estamos ahora, naturalmente. No podía ser de otra forma. De ahí la luna nueva en Cáncer. Em, Pero me parece un signo donde hay muchos asuntos sistémicos, ¿verdad? O sea, todo lo Sí, canceriano tiene mucho que ver con la parte muy orgánica nuestra, muy de relación. Bueno, de hecho, está su lugar es la casa 4. Y bueno, siempre puede ser que sintamos asuntos familiares que se mueven, que nos dan bueno, que lo tenemos que mirar desde otro lugar. Mira, en relación a esto que hablábamos tú antes, Ana, lo que es la carta natal. La carta es una carta estática donde nacemos, hay una serie de información que de alguna forma va a marcar nuestro sistema de ver la vida, nuestra forma de estar en el mundo. Sin embargo, los tránsitos, que estamos hablando de un tránsito, en este caso la luna nueva es un tránsito más, pues nos indican ciertos asuntos. Es como si moviesen, depende el área que toque de nuestra carta natal, va activando ciertos procesos, nos va conduciendo por una comprensión distinta, por una evolución, por una forma de entender la realidad. Y a tenor de eso, creo que es muy importante tenerlo presente porque hay muchas personas que quedan como muy fijadas en la impronta de la carta. Y sin embargo, los tránsitos, nosotros ahora que estamos trabajando contigo asuntos de tránsitos, te das cuenta de la importancia que puede tener un tránsito tocando un planeta personal, incluso sin exacto. tocar, simplemente el cambio de una casa a otra. Todo esto te está dando una información muy interesante a la hora de que tú comprendas ciertos aspectos que a lo mejor se han ido dando de forma automática. Eso nos pasa mucho, damos por hecho muchos asuntos porque nos parecen tan orgánicos, tan nuestros, que ni nos lo cuestionamos. De pronto aparece un tránsito que nos moviliza. Por ejemplo, eso ocurre mucho con los transpersonales, ¿no? Aparece un Urano en una zona determinada de tu mundo, de tu carta natal, y te activa, te mueve, bueno, te convoca a asuntos que ni preveías hoy. Y Totalmente. la luna también, la luna tiene una parte que nos toca asuntos afectivos, cómo nos relacionamos con las cosas. Siendo una luna nueva, obviamente, es una posibilidad de siembra, de tomar conciencia de asuntos, a la luz de un sol que está en cáncer, ¿no? O sea, es decir, que es ese fenómeno que de forma mecánica y sistemática se va produciendo año tras año, siempre es como una posibilidad más que tenemos de irnos haciendo conscientes de asuntos personales. ¿Eh? Exactamente. Eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque para nuestra comprensión, para entender la vida, para todas estas cosas, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, efectivamente, según el horóscopo en reposo, ¿no? Como decías, pues claro, parece como una imagen estática, pero sin embargo, todo está siempre en movimiento y la rueda gira, ¿no? La rueda gira sí, y por lo tanto es como que justamente a través de los ciclos lunares vamos tomando conciencia de los 12 aspectos del humano, ¿no? Que son estos 12 signos, siempre teniendo en cuenta una cosa, que es en la civilización área que tenemos estos 12 signos, pero en las sí, civilizaciones anteriores se sabe que eran menos, 10, 8, o sea, en la claro. raza Atlante eran 10, en la raza Lemuria eran 8, pero ¿por qué? Porque aparecen a medida que nuestro campo de conciencia también se expande, ¿no? Que esto es lo que de alguna manera viene a decirnos estos 12 signos. Y, y bueno, no sé por qué me he ido por ahí ahora, Marisa, pero cuando estabas Bueno, hablando del horóscopo en reposo, he visto el movimiento de la rueda, ¿no? no, por enriquecer Y la sí, comprensión, ¿no? y Sí, esta luna nueva, pues efectivamente nos cae en cáncer, que implica justamente todo lo que es lo sistémico, que justamente es la cuna, o sea, ese útero externo al que llegamos cuando nacemos,
dígase estructura familiar, que es un sistema, ¿no? de miembros que conviven y coexisten y donde tenemos esos lazos invisibles, ¿no? Emocionales, que también tiene que ver con cáncer, y de ahí que todo esto se convierte como en nuestro primer aprendizaje, nuestros primeros estímulos, referentes, y ahí es como que ya empezamos, ¿no? A poner esas capas, a protegernos, etcétera, etcétera, y acabamos olvidándonos de nosotros mismos en el sentido de quiénes somos verdaderamente, ¿no? Es que es curioso cómo sucede todo, ¿no? O sea, es como una especie de cebolla que va creciendo y va haciendo todas sus capas y cuando llega un momento nos damos cuenta de que está totalmente secuestrado por el personaje que somos, como entonces ahí ya vamos como a ir quitando esas capas de cebolla mismamente, ¿no? Bueno, en el ciclo este actual, que además lleva Mercurio retrógrado con él, Ujú. claro, está íntimamente afectado por también el pensamiento emocional, vamos a decir, que serían los anhelos, que serían cómo puede ser que comuniquemos o que en nuestra comunicación tengamos unas cargas emocionales también, porque estamos como todavía muy identificados con el pasado, siendo cáncer también el pasado. Y claro, Ujú. ahí la siembra como decías, ¿no? Claro, la siembra, esta siembra que nos invita a sembrar realmente a poder disolver, ¿no? Disolver todos los asuntos que nos relacionan con el pasado, que son condición del pasado y que de alguna manera interceden en nuestro presente y al final no vivimos el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, trascender esa parte claro, es poner una siembra ahí donde con nosotros mismos podamos renacer a un amor más universal, ¿no? Sí. No tan condicionados a lo que fue, lo que sucedió, lo que vi, el referente que tuve, porque claro, porque cuál, ¿no? Toda esta narrativa que es inevitable, ¿eh? O sea, yo lo digo así, pero con mi máximo respeto. Pero todos somos hijos de, y sabemos que dentro de un sistema familiar, pues es donde se cuecen todas las habas, ¿no? Vamos a decir, Marisa. Y Y tanto. además, si quieres, podemos sacar la carta, Sí, porque vamos a ahí ver la vamos a carta. ver, efectivamente, vamos a ver la cantidad de aspectos que esto nos trae. Y para los que sabéis astrología, sabéis a lo que nos referimos, y los que, bueno, estáis, em, no sé, interesados y apasionados por la astrología, pero no os dedicáis a ello, pues bueno, los aspectos serían las relaciones planetarias de unos Claro. planetas con otros, ¿no? Cuando hay muchos aspectos rojos, estamos hablando de situaciones tensas o dificultad, una dificultad que me llega a tener que trabajar algún asunto, que me lleva a confrontarme con algún asunto, pero que justamente son desafíos, son retos Claro. y que eso es lo que nos permite al final ir quitando esas capas de cebolla. Exacto, irnos confrontando a veces con realidades que también nos invitan a tener otra mirada, de hecho. Porque Totalmente. cuando estamos bueno, en situaciones, son necesarias, las situaciones de trígonos, los azules, o por ejemplo, o también los que se veis medio verde, esas líneas, pues también todos los aspectos nos convocan a tener bueno, en el caso de los trígonos, que sea más fácil todo, más llevadero, ¿no? Como si ciertos planetas se ponen de acuerdo para que la realidad sea más sutil, más liviana, más favorecedora, ¿no? Para la acción. Pero sin embargo, curiosamente, ¿por qué será, verdad, que en realidad cuando verdaderamente experimentamos asuntos trascendentales en nuestra vida, siempre ha venido impulsado por confrontaciones o por situaciones de dificultad, por necesidades? O sea, es decir, que la necesidad se puede convertir en un proceso evolutivo, porque te convoca a hacerte cargo de, o por ejemplo, la confrontación con un otro que te incomoda. Esto lo hablamos antes, ¿verdad, Ana? Pues también te hace notar que hay un aspecto en ti que debe ser visto.
Y si no lo tomas, pues otro vendrá para volvértelo a mostrar. O sea, que hay como la oportunidad y los tránsitos, como las personas con las que interactuamos, pues un poco vienen a hacer lo mismo. O sea, recordarnos que estamos intentando de construir un personaje que vino Exacto, con una cierta información y que con el paso del tiempo va comprobando que las cosas no son como pensaba que eran, ¿eh? Que su narrativa se ha exactamente. ido transformando afortunadamente, porque si no nos quedaríamos pensando que somos yo que sé qué, y quedó cristalizado en un momento determinado de nuestra vida. Y Mm, afortunadamente la vida nos va mostrando que tenemos muchas más capacidades para ir desarrollando si somos permeables a lo que la vida nos trae, aunque eso no sea cómodo, ¿eh? Porque sí, muchas veces lo sí. que hacemos es resistirnos al cambio. El cambio no es fácil para nadie, nos convoca a tenernos que adaptar a situaciones que desconocíamos, bueno, que son nuevas, Sí, obviamente, sí, ¿no? y que todo cambio sería como ir caminando por una calle y de repente hay que girar a la izquierda. Y es como, Exacto, no me apetece girar a la izquierda, pero algo te lleva a girar a la izquierda. Claro, en esa nueva calle hay sí, otra claro, perspectiva que es interesante de y observar y contemplar. Me encanta eso claro, que estábamos hablando, ¿no? De tu propuesta, ¿no? De cómo podríamos establecer las relaciones de otra manera, ¿no? Realmente, es decir, que, vale, asumimos que nacemos en ese sistema familiar, ¿vale? Y lo que hablábamos, ujú, las constelaciones familiares, que creo que todo el mundo conocemos ya, ahí eso ya nos está dando muchísima información y la información que nos está dando es que en realidad todo el mundo ha hecho lo que ha podido desde la conciencia que ha tenido. ¿Vale? Entonces, eso totalmente, ya total. empieza como a quitarnos un poco ese peso de las culpas, ese peso del Exacto. drama, ¿no? De las Etcétera. culpas y de la proyección de que el otro es el enemigo, por ejemplo. Mira, Sí, ahí, ahí, sí, sí, y esto que hablábamos sí, es interesante porque cada vez que interactuamos con un otro es como que lo constelásemos, ¿no? Constelamos a sí, los propios, ¿no? exacto. Es lo que Sí, decíamos, que quizás ahí si hacemos el reto desde la voluntad, es decir, desde el querer, hacemos un cambio de perspectiva ahí y sí, empezamos a mirar toda relación que tenemos en el acto de algo que nos incomoda, de mirarlo desde el gracias, porque me estás enseñando algo que yo no estoy viendo, en lugar de quedarnos con aquel requemor y aquella cosa de que esta persona me está molestando, por ejemplo, y atravesar ese momento, yo creo que las cosas funcionarían de otra manera y nos permitiría mucho más estar en el presente. O sí, incluso no sé total. si sería al revés, desde ese presente es desde donde podemos obtener esa perspectiva, ¿no? Cuando miramos Sí. una relación. Claro, es Como, que el como, condicionamiento, fíjate, como una oportunidad, ¿no? O sea, no como un desafío, claro, sino como una oportunidad. ¿Eh? el condicionante familiar es un condicionante, o sea, Sí, totalmente, sí. nos atrapa porque se refiere al pasado y fijémonos que tenemos un Saturno que está en el grado 14 de Aries, que está haciendo Ujú, una cuadratura básicamente con Mercurio retrógrado en Cáncer, ¿no? fíjate. Ujú, Y claro, aquí es como que se dobla el sentido del pasado, porque tenemos Cáncer que se refiere al pasado, tenemos Saturno que se refiere al pasado, incluso se triplica, porque lo retrógrado también se refiere siempre a situaciones que te llevan a revisar eso, asuntos que eso tienen me su gusta. origen en el pasado, ¿no? Exacto. Y, y claro, esta cuadratura es Cáncer versus Aries, que es sistema versus individuo. Y el individuo es un miembro de ese sistema. Total. Sí, Claro, sí. Saturno en Aries nos recuerda que es importante estructurarnos, esto lo estábamos viendo antes también, el poder estructurarnos internamente para poder mantener nuestros propios límites y ser coherentes, ¿no? O sea, si yo Exacto. siento que no, tengo que comunicar no, ¿no? Eso es. Y esto es un desafío, pero que es muy interesante, como tú decías, una oportunidad. Y claro, Fíjate, es curioso sí, porque la carta, hay cosas que, hablábamos de Virgo antes y tenemos un ascendente en Virgo, 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 que Virgo, Virgo es como esa necesidad de tocar lo tangible, ¿no? De analizar los hechos de forma delicada, precisa, digamos, precisa. Y está haciendo un trígono con la Tierra. La Tierra es lo que está justamente enfrente del Sol, lo digo para navegantes.
Y ese trígono es muy, muy curioso porque nos está como mostrando esa necesidad de llevar a la experiencia lo Ujú. que incluso Nuestra de ver la realidad. realidad de otra Sí, forma, de ser capaces de darle una vuelta, de mirarlo de otra forma. Yo creo que estamos en este exactamente. proceso también a nivel humano Sí. de buscar una resignificación de los hechos, ¿verdad? Totalmente. Cuando Marisa dice Virgo, Virgo, para los oyentes es porque Así. nosotras de forma espontánea nos sale así. Nos Sí, referimos, en el segundo signo nos referimos a un decanato. El decanato eso es. que Sí, sí. corresponde en el grado 21 de Virgo, según los decanatos de Manilius, es Virgo también. Entonces es por eso que es Virgo el ascendente y el decanato también es Virgo ahí, ¿no? Que además es una cualidad muy, muy concreta, porque no es lo mismo un Total, Virgo con un decanato Virgo que un Virgo con un decanato Leo, ¿verdad? O Cáncer. claro. Sí, sí. Claro, entregarnos a la realidad, traer una utilidad verdadera, Ujú. ¿no? Al mundo, ¿no? De nuestra autoexploración. Total, Fijémonos total. que dentro del mapa, también, cuando hablábamos de lo sistémico, quería también aportar algo ahí, Marisa, por el hecho de que Júpiter, que está en Leo, Leo que se refiere siempre a los hijos, pues también tenemos ahí el tema de hijos, ¿no? Y familia, ¿no? O sea, que cuando hablamos de familia y de hijos, podríamos decir hijos y padres, ¿no? Dentro Sí. del sistema familiar. Y este Júpiter, justamente, esta próxima semana, que es cuando será la luna nueva, el 14 de julio, este mapa, recordemos que nosotras siempre trabajamos según el meridiano patrón, que es el meridiano de Greenwich, y la hora se va a dar a las 10:44 según ese meridiano, ¿no? La luna nueva se va a dar ahí en el grado 21, 59 minutos de Cáncer. Entonces, la semana que viene vamos a tener esa oposición mucho más exacta ya, estarán a un grado de diferencia y justamente pues todo lo que se refiere a nuestra figura de nuestro niño interno al respecto de las creencias que hemos absorbido, los referentes que hemos tenido, esa verdad que creemos que está en nosotros, pues puede Ajá. estar ya desde ya, estar Sí. transformándose eh, en aras de una buena participación dentro de la comunidad, dentro del colectivo que es Acuario, ¿no? Para poder tener esa mente como una mente más que entienda más al Más, colectivo, ¿no? exacto, más abierta al campo, ¿no? Mm, como de pronto mm, dejarnos atrapar por la deconstrucción, ¿no? Esa palabra que sí, ahora se utiliza, pero que me parece muy elocuente, muy, muy concreta, porque es verdad que tenemos una mente construida en base a creencias. Y esas creencias en ocasiones impulsan a la vida y otras veces nos dejan fuera de ella, ¿no? Entonces hay que revisarlo y permitir que las experiencias que te van invadiendo, que te van llegando a través de la astrología, por ejemplo, que es una herramienta riquísima, pues que te permitan deconstruirte, cuestionarte. O sea, tú no creas que la verdad es tu verdad. La verdad es una interpretación. ¿Eh? La verdad es como una piedra hexagonal que depende desde el lugar que te posiciones, vas a ver una arista de la realidad. Entonces, exacto. abrirte a esa posibilidad, a la incerteza también, a lo incierto, pues es como sería la posibilidad también de que tú puedas experimentar ciertas partes de ti que nunca se pondrán en movimiento si no eres capaz de ser permeable a eso que te está convocando. ¿Eh? Imaginémonos que estamos viviendo un porcentaje bajísimo de nuestro grado de conciencia. Pues si somos conscientes de que el entorno favorece esa comprensión, ese navegar por nuestra propia biología, por nuestra propia ADN, etcétera, y ponerlo en funcionamiento, ¿no? Que eso sería la epigenética, ¿no? La capacidad depende en qué entorno estás, posibilitas que se expresen ciertas habilidades, ciertas comprensiones que de otra forma no. Y en ese Claro. sentido es lo que te invita la astrología. La astrología no es un campo cerrado ni determinista. Cuando una Mm, persona dice, ay, es que tengo
un Marte mal aspectado. Bueno, espera, perdona, pero tú lo tienes mal aspectado a lo mejor en ese momento, las circunstancias eran las que eran, pero cada vez tienes una posibilidad de darle una vuelta a esto, porque ese Marte que se va moviendo te va dando otras posibilidades de movimiento. O ese Saturno que te está invitando a la estructura, a poner límites, te está también ayudando a poner límites o incluso a comprender que ya no son necesarios también por la Totalmente, polarización de la misma claro, significado, ¿no? Entonces, entendámoslos desde ese lugar. O sea, la astrología es una herramienta evolutiva, no determinista, pero sí que te da una información y una comprensión profunda de la realidad. Pero bueno, to- hay otras herramientas que también te propician, ¿no? Antes hablábamos, por sí, ejemplo, de las constelaciones y tantas terapias. Para mí es una de las herramientas más completas, pero eso es una opción personal. mm, He transitado por otras comprensiones y espero que me lleguen otras para que me cuestione también esto. Incluso, fíjate, claro, te diría, para enriquecerlo, porque la astrología, de hecho, se ha visto cuestionada o revalorizada en base a muchos astrólogos que han ido aportando su visión diferencial. O sea que ujú. es algo vivo y dinámico también, ¿no? Sí, claro, porque son distintas perspectivas y miradas a una misma verdad, ¿no? Y eso es lo que Exacto, es necesario, ¿no? Que después todo esto se pueda también unificar o individualmente darnos cuenta de que estamos viendo una parte, sí, una parte de lo mismo, ¿no? Y esto es lo enriquecedor. Claro, claro, para todo eso es lo que es necesario, ¿no? En esa expansión de conciencia, ¿no? Como Júpiter en Leo, ¿no? Como esa parte, ¿no? O sea, que no se tome como una reafirmación desde el orgullo, por favor, ni de la necesidad de mantener una verdad absoluta en uno para garantizar una seguridad en el sí mismo, por ejemplo, no, no. no, Aquí de lo que se no, trata es justamente de poder mirarnos a nosotros mismos y poder servir al mundo, que es el acuario que tenemos ahí con Plutón, que de alguna manera es una parte en nosotros. O sea, cada totalmente, uno de los planetas habla de nosotros, de una parte en nosotros. Plutón es total, la parte del inconsciente que se encarga en cada uno de nosotros a nivel colectivo de pasar de lo inconsciente colectivo a lo consciente colectivo, a hacerlo consciente. Claro, ¿cómo lo hacemos? Individualmente cada uno, desde ese Júpiter en Leo, desde ujú, la expansión del sí mismo, por ejemplo, desde una mayor creatividad, total, ¿no? total, Desde una acción desde el corazón, por ejemplo. Entonces ahí es donde participamos a nivel colectivo desde un lugar mucho más auténtico y mucho más sano, ¿no? No desde a ver quién es mejor, no, cómo busco un reconocimiento dentro de un grupo, no. no desde la competitividad, sino desde la Exactamente, cooperatividad, ¿no? De cooperar, exactamente, cooperar. O sea, fíjate exactamente. qué curioso, porque competir resta, cooperar Ujú, suma. O sea, y exacto. tenemos que ir hacia esto. Y fíjate, a mí se me ocurre que Plutón en ese sentido va a dar mucho que hablar y va a mover muchos asuntos, como ya Hombre, pasó con tanto. Capricornio, ¿verdad? Ahora en este caso bueno, va a tener mucho que ver con cómo utilizamos la tecnología, por ejemplo, ¿no? Para el bien Claro, común, para, ¿eh? sí, O sea, exacto, está en un decanato de Manilius de Libra, o sea, Acuario Libra nos está enseñando durante los 7 primeros años de Plutón en Acuario, nos va a enseñar cómo relacionarnos eso con la es, tecnología, con lo grupal, por lo tanto, cómo expandir nuestra conciencia grupal, la mente grupal, qué es la mente grupal versus a una mente individual. claro. Todo esto es lo que Plutón, hasta que no llegue al grado 10 es lo que en nosotros sentiremos como transformación. Y después tenemos un Quirón en Tauro, ¿eh? Quirón ha cambiado de signo. Exacto. Sí, sí, claro. Claro, y eso Hace está trígono configurado con Júpiter-Plutón. Sí, Está sí, claro. configurado. Hay Sí, una T cuadrada que se le llama, pero está configurado Quirón con Júpiter y con Plutón. Por lo tanto, lo que estamos hablando tiene mucho que ver con una división interna, pienso, ¿no? Quirón como herida existencial humana. Ahí tiene mucho que ver con los valores, justamente. O sí, sea, ahí hay un tema con los valores que es
lo que realmente se necesita como desafío para ese yo soy donde está Júpiter. Y fíjate que también Quirón que convoca, que es la herida, es ser consciente de la herida y que a través de la herida también podemos llegar a ser maestros, ¿verdad? Porque Mm, si haces una transmutación sobre la herida, pues te conviertes en un maestro de lo que fuere, de aquello que te ha herido. O sea, si le das una lectura evolutiva, pues puede ser altamente enriquecedor, ¿verdad? totalmente. Sí, Y bueno, sí, pienso que también Quirón, como está entre Saturno y Urano, ujú, eh, de alguna manera nos comunica ese salto, ¿no? Ese salto de sí. valores que han significado hasta hoy lo que sea para cada uno y cómo eso darle una mirada nueva. Porque ya no Exacto, son solo qué valores tenemos cada uno, sino qué es los claro. valores. Que no te ¿A qué anclen nos al pasado, referimos? ¿no? Que Claro, tampoco te a anclen qué al nos pasado. referimos, ¿no? Claro. Quizás ahí es una nueva forma de poder Y- mirar en nosotros cómo podemos hacer esa expansión de conciencia, ¿no? A través del Júpiter en Leo. Y bueno, y hay una cosa aquí que es un poco preocupante, que también hablábamos antes, que es el Venus cuadratura Urano, que sí, podría implicar esa desestabilización económica mundial, ¿no? sí. Venus no solo se refiere a las relaciones, sino que tiene que ver con el valor y por ende el valor económico está intrínsecamente vinculado con Venus como regente de Tauro y está en Virgo, que Virgo siempre tiene esa tendencia a minimizar, ¿no? O sea, Ajá, sí, claro, Venus ha estado en Leo, pero ahora pasa a Virgo y en Virgo no está nada cómodo, está de hecho bastante incómodo y, claro. y de lo que se trata es de valorar lo que realmente es necesario. O sea, es minimizar en el sentido también del valor. Venus Claro, rige Tauro, donde está Quirón. claro. Sí, sí, sí. Lo que realmente es útil para mí, de hecho, está haciendo un trígono. Entre Venus y Quirón están haciendo un trígono, por lo tanto, es como una reevaluación del sentido del valor como, bueno, eh, es suficiente esto, pero no es la carencia, sino que es suficiente, que no es lo Exacto. mismo. Eso Mm. es. Es como readecuar el sentido del valor también, ¿no? Exacto, 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 exacto. Readecuar Totalmente, la... Marisa. Claro, que muchas veces valoramos las cosas de acuerdo a una mentalidad muy mercantilista, donde parece que todo pasa por la moneda, ¿no? Y hay muchos asuntos de tipo personal y que tenemos que volver a revalorar, ¿eh? A retomar, a darle una visión diferente. En Mm. definitiva, fíjate que estamos en un momento altamente combustible, diría, porque estamos asentados en un proceso, bueno, en un polvorín, tal y como están Sí, las cosas a nivel político, etcétera. Pero al mismo tiempo es como lo que hablábamos antes de los aspectos, que hay aspectos que son muy controvertidos, muy difíciles, pero que también te convocan a ahondar en otros asuntos. Y yo creo que este momento es un momento en ese sentido, lo hemos hablado otras veces, ¿eh? No es la primera vez que lo comentamos, pero muy trascendental, muy transformador. sí, Y muy transformador totalmente. en el sentido de sí o sí, es decir, aunque te resistas, las cosas vienen para ser cambiadas. Por ejemplo, volviendo un poco a cómo está Urano también. Urano va a venir, está en Géminis y en Géminis va a hacer su trabajo, lo que corresponda. Y esto lo podemos llevar a nuestra carta natal, donde tenemos a Géminis, qué planetas tenemos. Claro, Eso siempre llevarlo a claro. lo personal. Por ejemplo, Mm. esta luna nueva que tendremos el día 14, pues pensar qué tenéis en vuestra carta natal, en qué casa tenéis a cáncer, porque por ahí va a pasar la luna y el sol, por supuesto, y entonces podéis ver un poco qué observáis en vuestra vida, o sea, hacerlo de una forma práctica, Mm. lo que a vosotros os vaya resonando, pero siempre desde ese lugar. A llevarlo a vuestro Exacto. territorio, porque esta carta que veis, como decía Ana muy bien, está sacada desde el meridiano patrón de Greenwich, pero vuestra carta natal no está dispuesta así, ni la mía, ni, bueno,
creo que los que hayan nacido hoy, ¿no? O los que vayan a nacer el día 14 la tendrán así, pero los demás, pues no. Entonces, un poco llevarlo a Exacto. tu territorio para una comprensión, para irlo. O sea, muchas veces, Ana, que esto lo hemos hablado, por ejemplo, vas viendo fragmentos de la carta. Hay veces que paras uno mismo, para atención. Ay, mira, este signo, este Sí, planeta que está en esta casa. Ay, sí, pues mira, ahora como que de golpe y porrazo tomas conciencia, porque claro, tú la carta la ves en unidad, tiene un movimiento y solemos prestar atención al sol, el ascendente y la luna, pero hay otros aspectos que están ahí, que están dando a veces una información muy valiosa. Y sí, de sí. golpe y porrazo tomas conciencia y dices, uy, sí, pues esto es verdad. Y a veces tomas conciencia en base a un tránsito que está activando eso. Y en ese Totalmente, sentido, es que los tránsitos justamente lo que hacen es activar una conciencia en nosotros. eso es, sí, sí, total. Claro, entonces si por casualidad ese grado, vamos a decir 22 de cáncer en tu carta natal, toca un planeta que no tiene por qué ser que esté en esa casa, a lo mejor Marisa también puede estar haciendo un ángulo con otro planeta de la carta. Claro, Eso eso es. te explicaría un poco la experiencia, más o menos, cómo la puedes vivir a nivel emocional, a nivel de conciencia de ti mismo, pero todo es fantástico. A veces hay gente que tampoco se da cuenta cuando hay una luna nueva o una luna llena, pero esto también depende muchísimo de dónde estamos poniendo la atención. Totalmente, Y incluso totalmente. días antes ya podemos empezar a sentir cosas, ¿no? O sea, de hecho, fijaros que hace 2 días, el día 7 estábamos en el cuarto menguante, porque siempre hay una semana entre la luna llena y el cuarto menguante, entre el cuarto menguante, la luna nueva, entre la luna nueva y el cuarto creciente. Siempre hay una semana entre las diferentes fases principales, ¿no? Sí, Y por lo tanto, puede ser que en ese recogimiento en el que estamos ahora, que es un recogimiento hacia la luna nueva, es donde ya estamos soltando asuntos de la luna llena anterior. O sea, ahí ya es como desprendiéndonos de cosas porque ahora vamos hacia un nuevo propósito. Y eso el nuevo es. propósito son asuntos relacionados con lo familiar, con lo doméstico, con el ser madre, con nuestra capacidad de cuidar, con nuestro instinto maternal, con estas cosas y con los recuerdos, los anhelos relacionados con el pasado, ¿no? Entonces ahí es donde Claro. empieza ese nuevo propósito y es donde estaría como la posibilidad dentro del mes de, bueno, sobre todo los primeros 15 días, de observar en nuestra vida a ver qué ocurre y a ver qué podemos aprender, sin más, sin Sí, forzar sí, tampoco, es un tema de atención, ¿no? exacto. Em, te iba a Bueno, decir, creo que sí, se me ocurre que, no sé si quieres quitar la carta para despedirnos, también comento sí, algo, pero se me ocurre que esa astrología tan dinámica, lo que nos está mostrando es una cosa concreta, que nosotros sabemos dónde estará Venus dentro de 3 años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la astrología, los planetas se mueven, son predecibles. Sabemos cuál va a ser su movimiento porque son mecánicos. Hay un movimiento mecánico en el universo que es lo que permite que las cosas se sostengan como están. Ahora bien, nosotros como seres individuales, seres con capacidad de transformación, debemos entender qué hacemos con esto. ¿Seguimos ujú, reproduciendo pensando que estamos determinados por esa astrología que es mecanicista o entendemos que la astrología lo que nos propicia es un escenario que nos invita a ser protagonistas? O sea, no estar determinados ni cerrados en un anclaje que creemos que es determinista, sino que nos posibilita a través de comprender cómo se mueve la astrología, qué información, qué cualidades tenemos nosotros, qué podemos aprovechar de todo lo que nos da de esa información astrológica, que nos sirva para darnos cuenta que somos estrellas, no somos seres inamovibles totalmente. y que somos predecibles y estamos determinados a. No estamos determinados, eso es una creencia. Y eso sí que es Ahí, un momento, yo creo, importante para romper con ese tipo de patrones, fíjate. sí, ahí es donde de nuevo me gustaría cerrar con esto, ¿no, Marisa? Apoyando en lo que estás diciendo, que es el cambio de perspectiva.
Total. Es decir, el Sí, mapa que tenemos fuera y que la astrología nos permite leer es nuestro mapa interno. Eso es muy exacto. importante. Es Es, todo lo exacto. que activa en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir Es Marte en nosotros? ¿Qué quiere decir Venus en nosotros? ¿Qué quiere decir como, Plutón en como nosotros? arquetipos, ¿verdad? Como Claro, arquetipos. Sí, claro, entonces ahí ya no hay determinismo para nada. O sea, por lo tanto exacto. es algo que de nuevo tenemos que hacer nosotros. Es un cambio de perspectiva. Es un cambio de perspectiva ahí, ¿no? Total, O sea, total. ¿sabes cuando muchas veces decimos, sí, claro, es que lo de fuera habla de nosotros? Es pues que la astrología es eso, vemos un mapa ahí, Eso es, pero ese eso mapa es. es reflejo del mapa interno. Eso es. Es una invitación a cómo abordamos, cómo entendemos, cómo nos enfrentamos a las cosas, ¿verdad? Sí, Con una mirada, totalmente. con la comprensión de que eso puede ser un camino que nos abre posibilidades, o nos dejamos atrapar por la mecánica de la vida misma. Fíjate que es que nosotros nuestra parte inconsciente hacemos eso. O sea, lo que hacemos es repetir como los planetas. Repetimos, Totalmente, hasta que en un totalmente, momento determinado buenísimo. tomas conciencia, hay algo que te sobresalta y Sí, te, sí, 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 ¿verdad? sí. Te impele a ser consciente. Pero Muy eso es bueno, lo que hablábamos de ese 5% de conciencia que vivimos, ¿no? totalmente. Eso son los más afortunados, ¿no? Exacto. Bueno, pues no sé, es una reflexión interesante. Agradezco mucho tener la oportunidad de hablar contigo, Ana, siempre, Igualmente, Marisa, porque gracias. siempre me aportas luz a muchos asuntos y a través de la Tú astrología también, y a través de tu vida también, ¿no? Así claro. que muchas gracias y gracias Igualmente, todos, Marisa. a todos. Gracias a todos y nos vemos en breve, en 15 Nos vemos en días. breve, eso es. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Chao.